La U. Luego empieza a jugar la U, claro, más ratito. Eso, Sí, tiene noticias del deporte. sí, empecemos Aquí. con lo que fue la ida de la segunda fase de la Copa de Campeones 2026, la Copa de Campeones de Alfa Quinta, que en esta edición aún van quedando dos representantes de nuestra comuna. Por el lado de la Asociación Rural está Las Palmas y por el lado de la Asociación Local Rungue, que ha sido una de las gratas sorpresas en esta edición. Y la fase de ida comenzó para los clubes yayainos el sábado 7 a las 6 de la tarde, cuando en el Estadio Vicente Puga, en Las Palmas, el local recibía a Juventud Granadillas en una llave que yo a priori pensé que iba a ser más apretada, considerando que Juventud Granadilla es un cuadro de la Asociación Achupayas, eh, que como referencia es la misma asociación donde está Gloria Navales y Villa Independencia, que suelen ser animadores de la Copa de Campeones. Eh, pero quizás también tiene que ver con lo que hablábamos el programa pasado con Don Jaime, que era que Las Palmas quizás se ha ido afiatando, quizás donde había traído harto refuerzo en la primera fase, quizás no pudo mostrar todo su potencial y quizás lo desarrolló en este partido que ganó con un marcador bien amplio, que fue un 4-0. Sí, bien por Las Palmas. Prácticamente dominó todo el encuentro en Las Palmas. Un partido que lo deja prácticamente con la llave prácticamente resuelta, por decirlo así. O sea, Las Palmas tendría que perder 4-0 en la vuelta recién para ir a penales. Claro. O sea, uno... o sea, Tiene que haber diferencia de 4 goles. Claro, claro. O sea, un gol de Las Palmas ya les cuesta 5 a Juventud Granadilla. Claro. Entonces, no está todo dicho porque finalmente en esta etapa, siempre lo hemos dicho, son 180 minutos, pero tiene una ventaja más que aceptable. Claro, claro. Las Palmas que tuvo... la figura del partido, pues, Rodrigo Parada, que marcó 3 de los tantos, y el otro tanto de los 4 fue una anotación de penal de Miguel Escobar, un conocido en este tipo de campeonato. Claro, claro, que recordemos que fue el que marcó el gol en la recordada final del Roble en el año 2023, que lo consagró campeón regional. El único campeón regional, al menos a nivel ARFA quinta que tenemos en nuestra comuna. Así que todas nuestras buenas vibras en ese sentido para Las Palmas, que como decimos, mañana a las 4 de la tarde en el complejo Gómez Carreño saldría a la cancha a disputar lo que sería la vuelta, que ojalá le sea un partido tan accesible quizás como el de ida y le permita avanzar a la tercera fase ya de la Copa de Campeones. Una Copa de Campeones que en la semana ahora se anunció desde Alfa Quinta que hay ciertos cambios en comparación al año pasado. Recuerdo que el año pasado las últimas 2 o 3 etapas fueron en cancha neutral. Este año solamente la final va a ser en cancha neutral y se llega hasta semifinales jugando ida y vuelta en esta edición. Así que lo hace un poco más atractivo, más partidos. Más partidos, claro. No se juegan tan pocos partidos. Sino cuando se juega uno es rápido. Claro. Rápido. Claro, así que eso por un lado es mejor. Y ojalá hayan equipos de acá de la quinta región, porque no parece que vi por ahí que salían a jugar en San Felipe la final. Sí, en el Estadio Municipal de San Felipe. Entonces sería bueno para la zona y para todo que hubiera un equipo de la zona. Sí, de la zona Concagua, sí. Claro. Y ojalá de nuestra comuna, que claro. Al final han tenido, al menos los que van quedando en competencia, un buen desarrollo en esta edición, en el sentido de que Las Palmas ya tiene, entre comillas, brochada o muy avanzada la clasificación, y Rungue, que si bien no logró ganar en la ida de esta segunda fase, logró al menos llegar a la vuelta con una diferencia
de pocos goles, que lo deja con chances de avanzar. El partido de Runge fue el día sábado también, a las 20 horas, en el estadio de Diamante de Rinconada. Terminó el partido perdiendo Runge 1-0 por un penal. Un partido que era parejo, fuerzas parejas. Comenzando el segundo tiempo, logra empatar Runge. Y luego entiendo que fueron 2 penales más para Diamante. Que terminó, logró una ventaja en el partido de 3-1 en un momento. Pero Runge siguió luchando y sobre el final le cobran un penal a favor y termina sellando el definitivo 3-2, que como decíamos lo deja con posibilidades. Claro, con grandes posibilidades. O sea, acá le cuesta ganar 1-0. Y el otro que escuchándolo, o sea, los 5 goles fueron de penales. Sí, entiendo que el de Runge, el primero no. Los ya. otros fueron prácticamente todos de penales. Todos de penales. Claro. Y de hecho la gente de Runge eso hacía cierta alusión al arbitraje que había condicionado el resultado. Yo no tuve la oportunidad de ver el partido, solo me iba llegando la información al minuto. Pero este tipo de campeonato suele ser así el arbitraje. Sí. No es una defensa del árbitro, al final en la Copa de Campeones se ven arbitrajes muy malos. Y otros buenos. Claro, sí, hay de todo. Claro. Pero normalmente, más allá si es bueno o malo, el arbitraje suele ser localista. Sobre todo con estas llaves que son ida y vuelta. Entonces, pero dentro de todo lo que rodeó el partido, siento yo que perder por un gol no es malo, claro. No es un mal resultado, considerando, como decíamos, que en la vuelta 1-0 ya se va a penales. Claro. O sea, haciendo un gol Runge ya le empató al tiro. Claro. O sea, no es tanta la tarea que trae, no es un remontar un 3-0. Y Diamantes son de Santa María. Rinconada de los Andes, claro. Diamante, ya. Sí. La vuelta se juega mañana a contar de las 6 de la tarde en el complejo Chorrillos. Ya deja la localidad en Runge. Juegan acá. Claro, juegan acá en el complejo de Estrella de Prat. A contar, como decíamos, de las 18 horas, Runge recibe a Diamante ahí buscando remontar la serie, que no es un imposible. Yo creo que también tiene que ver quizás traer el partido acá, porque ese día en la ida a mí me llegaba mucha información, pero también de gente de otros clubes de la asociación local. Había gente Morandé apoyando, gente Estrella Prada allá, y quizás tenga que ver con eso, con un sentido de asociación. No sé si me entiende, de dar la posibilidad de que todos vayan a apoyar, porque al final se está representando a la asociación y también a la comuna. O sea, claro. Más allá en este tipo de campeonatos. Más allá de la cancha. Claro, o sea. Claro. Y acá puede tener más apoyo. Más apoyo, claro. Y también quizás puede ser, porque también tuve conversaciones informales con gente de la ARFA en la semana, y me comentaban que habían algunos reclamos por canchas que no cumplían las condiciones. Entonces se habían puesto un poco más estricto para la vuelta. Quizás también eso le jugó una mala pasada. Claro, a Runge, en el sentido que quizás como la cancha de ellos es de tierra, quizás se la castigan un poco más pensando en la vuelta. Pero eso es especulación. Como le digo, a mí me hablaron, por ejemplo, de un caso de Almendral Alto que se había jugado en un reducto y que se había presentado un reclamo porque no cumplía con las condiciones mínimas. Ahora, se entiende que la ARFA quizás no pueda visitar todos los partidos, porque son muchos en estas etapas que son las iniciales, pero es una Copa de Campeones. O sea, yo creo que las exigencias debiesen ser igual. Sí, pues para todos, igual. Para todos, claro. Entonces, o sea, se entiende que se había reclamado en ese sentido, y quizás por eso también se trajo el partido acá al complejo Estrella de Prat, que es prácticamente un estadio que ya cumple con todas las condiciones, claro. Entonces, en ese sentido, Runge puede jugar tranquilo y dedicarse a lo deportivo, que es que ojalá avance, al igual que Las Palmas, y tengamos en la tercera fase todos representantes de nuestra comuna. Ojalá sea así y les vaya bien a los niños del Runge. Buen equipo, dicen que ellos tienen. Acá, como dice usted, Las Palmas no se ve con mucho en el papel, pero usted sabe que los partidos, partidos son partidos, no se juegan
Así que ojalá los dos representantes de acá, de allá, les vaya bien y se vayan afirmando y vayan pasando rondas, porque a veces hay que tener un poco suerte. Sí, sí. No digo yo que hay los equipos que sean buenos, puede tener excelente equipo, pero a veces cualquier cosa le juega en contra y ya están afuera. Yo ni sabía ni me imaginaba viendo las programaciones y cosas, porque yo siempre he dicho que no sé, es un hecho de que sea de ahí, de todo cerca, porque siempre he dicho y he pensado que Fundición Chagre tiene que llegar arriba y Claro. nunca llega y ahora no pasó en la primera fase. Claro, de No sé hecho, sí, de hecho Fundición lo Ah. eliminó Diamante, que de hecho Mira. si hubiera avanzado Fundición Chagre estaría en este momento disputando la fase Con Runge. con Runge, claro. Mire vos. Que de hecho cuando yo veía el calendario a priori, uno le gustaba que avanzara a Chagre porque quedaba cerquita como para ir Claro, a a ver el verlo. partido, claro. Ah. Pero sí, esta copa no perdona al final una mala tarde, o un mal jugada, arbitraje, o se lesiona algún jugador Vamos, importante, o Ya. alguna expulsión quizás en situaciones puntuales que en estos partidos se juegan a mucha intensidad, entonces al final Y todos a los veces detalles- hay clubes que tienen, esto a veces se gana por jugadores Sí, y a veces se gana por dirigentes también. sí. Porque ahí usted me está diciendo que Almendral ya está reclamando por la cancha y así, Sí. ya buscándole las 4 patas al gato, como se dice. Claro, no, no, Claro, a Almendral le reclamaron. a Almendral Almendral jugó, claro, Almendral jugó el local ya, y ya. el reclamo fue contra Almendral, Mire, harto, po. porque había no sé si la cancha estaba en reparaciones, al final no Ah, cumplía con algunas condiciones ya. que se habían solicitado Por eso para creo esto. que los dirigentes ya están Sí. chuseando, molestando. Sí, Entonces, sí. a veces eso, y yo por ejemplo ese día que vi el partido de Parrales, De Parrales, claro. claro, si hay dirigentes un poquito más inteligentes de Parrales pasa porque ellos no invadieron cancha y los otros con cualquier problema en ese tiempo Sí, empezaron a invadir canchas particulares. Y eso no lo dice ahí, dice en el reglamento que los que están dentro nomás y no pueden invadir canchas. sí, Y invadieron cancha, yo vi que los primeros que invadieron cancha fueron los visitas. sí. Entonces, ahí yo digo que ese pedacito de inteligencia le faltó Al delegado. al delegado, al dirigente, que tenía que haber sido un poquito más audaz y ahí no entrar del Parrales, no dejar entrar nadie y después Reclamar, claro. aquí está la gente y esa gente no tenía por qué estar. Sí, Sí. de hecho, en la lógica que usted Ajá. plantea eso, hace unos años, no recuerdo bien si fueron 2 o 3 años atrás, Ajá. en esta Copa de Campeones también, a Estrella Prat le tocó una vez jugar con Rayo Quintero. Y hubo una Ya. situación entre jugadores en la cancha Ya. y recuerdo que hubo invasión de al menos 3 hinchas de Rayo y el partido se suspendió. Al O sea, tiro. el turno dio por terminado el partido Ya. y al final, en la lógica que usted plantea, que es que no se puede hacer invasión De recinto. claro, por un civil, se le dieron los puntos a Estrella Prat y avanzó. Y avanzó, sí, Claro, pues sí. avanzó sin... Por eso le digo yo que eso, yo cuando vi ahí, yo estaba viendo y dije yo, pero ¿cómo? Tenían que haber sido bien inteligentes ahí y a él visto y ahora está la cuestión de los que graban al tiro y no hay, Claro. no hay prueba al tiro. Aunque en ese sentido el reglamento del campeonato dice, pero también esto a veces no se toma en cuenta, es que las fotos, los videos no son medios probatorios. No son Finalmente, medios, claro, claro. finalmente se rige por el informe del árbitro y del turno. Ya, claro. Pero, por ejemplo, no sé, una anécdota, cuando yo fui al partido de Estrella Prat con Cóndor en Putaendo y la gente del Cóndor estaba grabando el partido por si habían problemas para tener pruebas en la Claro. lógica que planteó usted. Ya. Entonces, al final se dice que no son medios probatorios, pero Claro. yo creo que si presentan un video igual tiene cierta incidencia, ¿no? Cierta incidencia, claro. En la decisión final. Y claro, hay factores, por eso esta copa es compleja de avanzar. Por eso, por Sí. ejemplo, esta copa se juega del 85 y en todos estos años solamente hemos tenido un campeón. Entonces Claro. es difícil. Hemos tenido clubes que han rozado quizás ganarla, como Estrella Plata en la primera edición. Después entiendo que Inducor estuvo 2 veces en la final, en principio de los 90, pero es difícil Sí, llegar es a esa- difícil, claro, es difícil.
Es difícil porque hay que jugar adentro y afuera, como le digo. Sí, sí. Adentro los jugadores, pero afuera no con problemas antifutbolistas, o sea, problemas puntuales nomás. Claro, No claro. puntuales así que no se deben cometer y a veces algunos clubes la cometen y ahí es donde tienen los errores. Y eso a veces le sirve como para un paréntesis para después, para más adelante. Claro. Porque si usted en un partido entran civiles, usted no es que como diga que son maricón, no, pues no es que sea... son las bases del las campeonato. bases del campeonato, claro, y eso dan un paréntesis para que en ninguna cancha invadan cancha, Sí. invadan personas civiles, porque juegan 11 más los reservas y los que están ahí, los turnos, y se terminó el asunto nomás, pues no, después si hay algún problema tienen que resolverlo los que están dentro, Sí. no los que van de afuera, y de afuera al tiro saltan 2, 3, ya, Sí. listo. Entonces hay que ser vivito ahí. Sí, de Claro. hecho, en ese sentido, al menos este año, la ARFA igual está un poco más complicada en ese sentido. Al menos en los partidos que me ha tocado ir. Ya. De hecho, en el tema de prensa hubo que acreditarse. Ya. Se supone que solamente puede entrar el delegado, los presidentes y los jugadores. Cualquier invasión de algún niño que entrara por último a jugar ya se considera invasión de civil. Entonces... Sí. Pero también es lo que le planteaba yo recién, po. A veces se exigen algunos partidos y en otros no. Entonces también ahí yo creo que entra la labor del delegado, como dice usted, porque Claro, el delegado que tiene que que estar presionar ahí. a que eso se cumpla y ir por ahí canalizando quizás Claro. ciertas cosas a favor y luchar la clasificación. O sea, lo ideal siempre es ganar en la cancha, Claro. pero también uno tiene que ser inocente en el sentido de que si tal vez uno no reclama, el otro equipo puede reclamar y al final ese... Es que yo digo eso de invasión es un paréntesis para que no ocurran. Claro. Y de ahí van a veces que se forman las peleas. Sí. Entonces, por eso que le digo yo que es mejor que no, que los clubes tienen que estar vivitos ahí. Incluso ese día yo vi que una señora entró para adentro del otro equipo. La señora ya corriendo ahí. Entonces ya era una invasión ya. Sí. Entonces el otro... Y se penaliza de Claro. ambas formas, la invasión del civil y también que un jugador salga de la cancha. También. El jugador una vez firmado no puede salir Claro. del marco Claro. del lo que marca la cancha. Entonces, todas esas reglas yo creo que hay que la aprendiendo para en esta instancia como Aprovechar. decimos, claro, aprovechar los detalles. Y al final, yo creo que los equipos que más avanzan son esos. Al final, los Claro. que aparte de tener un buen equipo en lo deportivo, saben aprovechar esos Esa detalles instancia. que, claro. Así que eso, como decíamos, Las Palmas está prácticamente con un pie y medio. Ojalá lo logre ratificar mañana y el próximo programa estemos hablando ya de una gran De clasificación. una gran clasificación y ya van Hay- quedando menos. Y ya, como dicen, se agrana la mazorca. Claro, Ya claro. quedando más parejo ya más. Sí, sí, van quedando ya los clubes mejores. Pero también hay factores. Y el Gómez Carreño entiendo que es cancha sintética, así que ya no habría factor de cancha de tierra, porque Las Palmas en el partido de vuelta en la primera fase le costó en un momento hacer pie en la cancha de tierra, que es donde los clubes normalmente no están acostumbrados. O sea, de parte de la rural, la única cancha de tierra es la de las Chilcas, pero no es que juegue todo el año Las Palmas en ese tipo de cancha. En ese Entonces, tipo de cancha, claro. pero el complejo Gómez Carreño, donde hace local Juventud Granadilla, es sintética. Es sintética. Claro, es sintética. Ahora también quizá el factor calor. Complica también. Sí, sí. Ahora en la costa a veces hay una brisa, pero por ejemplo acá Rungue si sabe aprovechar quizás esa instancia, aunque la zona de Rinconada también es calurosa, así que... Claro. Aquí Porque- lo que le perjudica mucho que vienen a jugar es el viento también. El viento, sí. El sí, viento. sí. El viento que no hace hacer pie a los jugadores. Claro. Claro. Y aquí este campeonato yo le digo, yo conversaba a veces con algunos, pues, yo dije a muchos, no, que no tenemos equipo, que no hay, que vamos a ver. Digo yo, sí, esta cosa es cosa de suerte. Sí. A veces un factor chiquitito te hace hacer un gol y el otro equipo no se lo sacó y pasaste, aunque el otro equipo sea bueno, pero y se quedaba en el camino. Claro. Sí, eso. No hay que tenerle fe nomás a los equipos. Claro, y hay que luchar hasta el final. Claro. O sea, en la primera fase de esto se vio con Estrella Prat, que Claro. prácticamente de aquí iba 2-1, después ya iba perdiendo 3-0, o sea, Yeah. estaba 5-1 abajo en la serie, Yeah. y estuvo a, no sé, 3 minutos de ir a penales. Claro. Entonces, y yo creo que Estrella Prat sabe eso por la experiencia de años, porque prácticamente todos los años clasifica esta copa. Entonces,
los clubes que no van tan seguidos quizás van recién tomando esa experiencia, pero yo creo que Rungel lo que tiene que hacer mañana es presionar, aunque vaya perdiendo, jugar hasta el final su posibilidad, porque al final son 90 minutos. O sea, mientras el árbitro no termine el partido, aún se puede. Y Las Palmas, yo creo que, como tiene una gran diferencia, tiene que salir a tratar de marcar el primer gol y meterle la presión a Juventud Granadilla, porque ya ahí con un gol de Las Palmas les costaría 5 recién para ir a penales. Entonces, ahí ya afianzaría aún más la clasificación. En todo caso, el otro equipo, por ejemplo, que le ganó a Parrales, yo lo vi, perdió esta semana 1-0. Sí, Flecha perdió. Sí. Perdió 1-0. Así que... Es que esta copa es así, a veces toca un rival fácil, después te toca uno muy difícil, claro. Al final el cuadro uno no sabe cómo es el rival, claro. Y a veces pasa por desconocimiento. De hecho, Flecha perdió el primer partido con Parrales de local, claro. Entonces yo creo que ya después, como aparte el partido fue transmitido, a veces eso también es un factor por el tema de la transmisión, porque deja los videos para analizarlo. Para analizarlo, claro. Entonces quizás analizaron a Parrales al detalle, en medio detalle, y después acá le contrarrestaron todo. Yo lo único que pienso yo que Parrales se confió. Sí. Fue muy confiado. Se confiaron mucho de su potencial. Tenían un campeonato que habían jugado, así que dice usted que salieron campeones. Claro, la Condoriana. La Condoriana, y jugaron, se enfrentaron a rivales buenos, sí. Y jugaron bien. Y después, como ellos habían ganado de allá, dijeron estas papas comían. Entonces después... Más ganando 1-0, o sea, 2-1 de visita. Claro, entonces yo pienso que pasaron de ¿cómo le dijera? De confiados, ¿no? Si no si han sido tan confiados y si han dedicado a lo mejor a hacer lo mismo que hicieron de visita, y han pasado, porque los jugadores no eran, como dicen, no los ganaron por malo, los ganaron porque no hicieron pie los otros nomás. Claro. Los otros empezaron a hacer pie, y le salieron los goles y eso es el tema, a veces hay que saber jugar con la presión a veces. Claro. Cuando uno ya va perdiendo por varios goles, claro. A veces la cabeza influye en ese sentido. Y claro. Sí, de hecho, como dice usted, Parrales ganó la edición 2026 de la Condoriana, que es una copa que organiza Cóndor de Putaendo, y era prácticamente una mini copa de campeones. O sea, estaban al menos un club por cada asociación del Valle Aconcagua. Entonces... tampoco fue un campeonato fácil y Parrales lo ganó de buena manera. Y claro, o sea, yo creo que y también porque habían hecho un buen campeonato, claro. Claro, en la asociación rural, que yo creo que junto a Santa María deben ser de las asociaciones, de los campeonatos más potentes acá en la zona Concagua, la rural. Entonces, y por ejemplo, Parrales ya por derecho propio, el que va como invitado a ti de piedra, que te metió después en Las Palmas, claro. En Las Palmas, sí. Porque acá era Santa Rosa el que iba. Sí, Santa Rosa era el campeón, Parrales el subcampeón, claro. que de hecho Parrales fue peleando prácticamente hasta las últimas fechas con Santa Rosa, y después en el partido que se enfrentaron ambos, se terminó decidiendo a favor de Santa Rosa el campeonato. Pero Parrales fue un animador hasta el final, y como dice usted, después producto del tema del tema del conflicto que hubo con Enrique May, Santa Rosa perdió su cupo, se hizo una liguilla, y ahí fue cuando Las Palmas entró, que una liguilla que estaba el Roble, Inducor y... Las Peñas, parece. Sí, Las Peñas, parece. Sí, ahí el cuarto tengo la duda, pero la final fue entre... Las Palmas y el Roble, y se definió a penales, y tampoco es que Las Palmas entró tan fácil a la Copa, o sea, tuvo que definir a penales, y yo creo que Las Palmas ha ido de a poco, es lo que yo hacía mención el programa pasado, o sea, a veces es bueno eso, de ir de menos a más, porque uno va tomando la confianza, va ganando rivales, y ya se va empezando a conocer a los compañeros, y va creyendo en el potencial del equipo. Porque la primera fase Las Palmas pasó por un gol, ganó 2-0 acá y perdió 2-1 de visita, y el gol que marcó allá le dio la clasificación. Entonces ya acá ahora ya fue un 4-0. Yo de verdad esperaba mucho más yo no vi el partido porque no había una transmisión, no alcancé porque justo me tocó trabajar ese día y iba a llegar casi a la mitad del segundo tiempo, entonces no tenía mucho sentido ir. Quería ir, pero no alcancé.
Pero por la gente que estaba allá y me iba comentando al minuto la información, Las Palmas fue claro dominador todo el partido. O sea, no hubo momentos donde uno eh, pensara que Que le podían Juventud, hacer claro. claro, que Juventud Granadilla pudiese marcar o llegar a pelearle un poco el partido a Las Palmas. Así que, y el resultado habla de eso. O sea, eh, habla de la diferencia que hubo en cancha. Fue un 4-0 rotundo. Entonces, que lo deja muy bien aspectado para la vuelta. Entonces, eso, o sea, yo creo que para ir ya cerrando lo que es la Copa Campeones, eh, todas las buenas vibras para los cuadros yayaínos, tanto Las Palmas como Rungue, y ojalá el viernes estemos hablando de que tenemos dos Dos clubes, clasificados más. claro, dos clasificados en la tercera fase del máximo torneo a nivel de fútbol amateur en la quinta región. Vamos a ir a una pequeña pausa, don Jaime, Ya. y volvemos con más expresión deportiva. Expresión deportiva, donde se vive
vamos a continuar con lo que fue el sorteo de la Copa de Campeonas 2026, que ya está pronto a comenzar y que nuestra comuna en esta edición contará con 3 representantes. Por la Asociación Rural Unión Estancilla y Unión Esperanza, y por la Asociación Local Victoria de Morandé. Había un cuarto cubo, pero por ciertas situaciones se tuvo que ceder, así que la asociación local se terminó quedando con solamente un representante. Este sorteo se realizó el sábado recién pasado en Teatro en Quilpué, y las representantes de nuestra comuna tuvieron el siguiente sorteo. Unión Estancilla le toca de visita con el Aromo de Olmué. Unión Esperanza le toca con Juventud Bianchi de la Asociación Norman Pérez Freire de Valparaíso. Y Victoria Morandé recibiría en el primer partido a Las Ventanas de la Asociación Las Ventanas. En un sorteo que igual, al menos en distancia, no fue muy bueno, que les toca recorrer gran parte de la región. Para ir a jugar. Claro, Primer claro. partido. Sí, o sea, Unión Estancilla Valmué, como decíamos, Unión Esperanza a Valparaíso, y Morandé, si bien parte local, después tiene que visitar Las Ventanas en Puchón Caví, así que no Ese son no viajes es tan- menores. No es tan lejos. es No, más no, cerca. claro, pero no es lo mismo que jugar, no sé, en Claro, Catemo, Panquehue, claro. porque hay un costo económico a veces Claro. en este tipo de Y, campeonatos. y lo otro que a ella les cuesta bastante hacer moneda, Sí, les cuesta sí. mucho porque trabajan mucho, haciendo completos, haciendo actividades para financiar los viajes y andar golpeando puertas también. Sí, Claro, pero a veces tienen buena acogida, la otra vez parece que la MUNI le mandó un bus, pero es bastante sacrificio que hacen las mujeres para participar en estos campeonatos. Así que ojalá les vaya bien a las niñas de acá de La Esperanza, de La Estancilla y de aquí de Morandé. Y estamos ahí, sí, en uno de estos días, en un programa, viene una de cualquier club a conversarlo, cómo le está yendo, cómo lo están haciendo, si han traído refuerzos, no han traído refuerzos, y cómo lo toman. Porque ya llevan, por ejemplo, Esperanza ya 3, 4 años, siempre ha estado participando. sí. Y han dado ahí, pero juegan y no le ha ido mal tampoco. No se ha ido de muchas goleadas, siempre ha hecho un papel aceptable. Ahora, el padre que la Estancilla fue la otra vez, no, Sí, el año bueno, pasado claro, también, fue. sí. Claro, la Estancilla, claro. La Estancilla y Y Morandé claro, también es un... claro, es pero un- lo que pasa es que se enfrentan a veces a asociaciones que, como conversamos a veces con Don Lester, el problema es que hay asociaciones de Valparaíso que tienen que traer muchos refuerzos Sí. y jugadoras ya avesadas que juegan mucho. ¿Y qué se paga? O sea, al final Se paga, claro. en el fútbol Acá femenino se ve lo mismo que en el masculino. O sea, Claro. tenemos el ejemplo del Cóndor de la Ligua, que también ha sido, entiendo, 2 veces campeón regional. De hecho, creo que son las últimas campeonas. ¿Ya? Campeonas nacionales también. Y claro, tienen una plantilla de varios miles de pesos, si es que no millones. Entonces es difícil también competir. Contra ella. Claro, más cuando en nuestra comuna el fútbol femenino... Son más dueñas de casa. Sí, Claro. está todavía, o sea, ya lleva de hecho, creo que la local el año pasado fue el primer campeonato oficial que había en femenino. O sea, Morandé venía de antes, pero como campeonato oficial, recién el año pasado tenía su campeonato, y la rural creo que son 2. Entonces tampoco son... Y no muy, ahí nomás, como se dice, pues no muy Sí. competitivo. No son Es que tan está jóvenes. recién, pues, yo Claro. creo que eso está recién comenzando, están recién Claro. haciendo su alma. Son más ganas Claro. que otras. Pero como dice usted, yo recuerdo el año pasado, la Unión Esperanza fue uno de los que estuvo más cerca de avanzar en la primera etapa, que entiendo, me acuerdo, empató en Cabildo. Claro. En Cabildo creo que fue la ida. Y después perdió acá. Y después perdió 1-0 acá en Las Claro, Vegas. Entonces, Morandé, que el año pasado le tocó con un rival duro, un rival complejo, entiendo que era de Cartagena, y tuvo una derrota por un resultado bastante abultado, pero
pero Morandé son una de las pioneras en la comuna del tema del fútbol femenino, así que Y acá lo que pasa también, lo otro que pasa con los clubes de acá, acá de la zona, de la mayoría de las que juegan las niñas, las mujeres, tienen el mal que mismo estaba pasando en la rural, los más adultos también, porque muchos clubes o equipos sacan mujeres, jóvenes, niñas, y llegan las grúas y se las llevan a otros sí. clubes, están jugando en otras partes, porque la grúa del dinero, como se dice. Sí, de hecho, Eh. un ejemplo de eso era, antes menciona que la local había perdido un cupo y fue netamente por eso. O sea, Estrella Prat, que era el campeón vigente en las mujeres, tuvo que al final ceder su cupo porque prácticamente unos días antes de entregar la nómina, entiendo que Alianza Patagual se llevó por tema económico a prácticamente más de la mitad de la rama femenina de Estrella Prat. Entonces es difícil competir contra eso. Eran jugadores que venían, entiendo, de Catemo, y mientras no haya una regulación de eso, no se puede criticar al jugador si al final, si a uno le ofrecen dinero y el dinero nunca está de más. Quizás no es la forma de irse a última hora y dejando ahí al equipo complicado, porque hay que recordar que para esta Copa de Campeones, o de Campeonas, perdón, se tiene que entregar un listado de 22 jugadoras y tienen que ser mayor de 18. Entonces acá, por ejemplo, la institución tenía más jugadoras, pero no cumplían la edad. Y ahí un poco lo que hizo usted, pues, el tema económico es un factor. O sea, pasa mucho tanto con los hombres como con las mujeres, y mientras no haya una regulación de parte de ARFA, es complejo lidiar con eso. Y retomando lo de Morandé, sí, yo siento que ellas son una de las pioneras y al menos estos años le han ido sirviendo para ir tomando experiencia. Y hay que ver, porque finalmente, si bien el año pasado los resultados quizás no fueron lo esperado, hay que ver a las ventanas, quizás sea un rival accesible, y le permita a Morandé hacer una buena copa, que yo creo que si hay alguna institución en rama femenina que se merece algo así, es Morandé, porque son de las que más han luchado Han luchado harto las niñas. por lograr espacios para el fútbol femenino. De hecho, no hace mucho organizaron una copa que se llamaba La Victoriana, que buscamos un poco eso, lo que decía usted, de generar recursos para esta copa. Y Morandé se quedó con la copa que organizaban, venciendo en la final a Miraflores de Montenegro 3-1. Y el tercer lugar fue para Las Palmas y el cuarto para Municipal Panquehue. Esto se jugó el viernes pasado. Sí, el viernes pasado. Claro. Claro, entonces... y ellas mismas ahí a puro pulso han ido generando ese tipo de espacios, y son solidarias porque jugó en las primeras instancias Las Palmas, la misma Unión Esperanza. Claro. O sea, trabajan en bien de la comuna, y eso también a veces los hombres no se ve. En el último tiempo se ha ido mejorando harto eso, pero yo creo que ese es el norte, independiente de la asociación de la que uno sea. Hay que pensar en el bien de la comuna y generar espacios para que ojalá a nivel comunal seamos competitivos, no solamente ni la local o no solamente la rural. Y al menos en ese sentido las mujeres siempre han trabajado de esa forma. Yo recuerdo cuando no había campeonatos oficiales y se hizo unas selecciones, y lamentablemente las niñas recibían goleadas porque era entendible, no tenían una competencia. Claro, que no hay competencia, hay poca competencia. Lo que le decía yo en Denante también, por el asunto de que se van por el billete. Sí, y en ese momento no había un campeonato, y recuerdo que hicieron una suerte de protesta entre ambas asociaciones, se juntaban las selecciones y salían con un lienzo. O sea, y de ahí viene el tema de trabajar en conjunto, o sea... y ojalá les vaya bien. Unión Estancilla también el año pasado tuvo una participación en la Copa de Campeonas. También fueron menos en la ida, que era en cancha de tierra, le costó hacer pie y perdió por un resultado un poco abultado. Y claro, después acá en la vuelta era difícil darle vuelta. Pero este año ya hubo un año de experiencia más. Esperemos que las tres instituciones logren llegar lo más alto posible
y como también decíamos en el campeonato de hombres, o sea, al final se juega por la comuna. Uno no va representando solamente la asociación, va representando a toda la comuna y allá, así que ojalá a las tres les vaya lo mejor posible y se logre avanzar, porque si no mal recuerdo, en esta Copa Campeona nunca hemos logrado avanzar con un club en la primera etapa, o sea, el año pasado Las Vegas estuvo a punto, y claro. es parte del crecimiento, o sea, si uno ve las primeras Copas Campeonas Las Vegas, perdía por resultados abultados y ha ido mejorando, y yo creo que de eso se trata, o sea, un trabajo a largo plazo y que le vaya dando ahí satisfacción a las niñas que tanto han luchado por estos espacios. Y las niñas son alto entusiastas porque ellas las citan a entrenar y ahí están pues, estrenando. Van allá en Las Vegas, estrenan martes y jueves, y están ahí, yo las he visto, ahí están estrenando. Acá no sé cómo estarán, yo creo que a lo mejor las muchachas de ahí de Morandía a lo mejor también. Y eso le da un plus para que el fin de semana ya vayan un poquito más estrenadita, como se dice. Claro. Claro, porque ahí esa es la parte que es la que tienen que mejorar, porque si los clubes, por ejemplo, lo mismo de los campeones y todo eso, si no estrenan, ahí está el problema. Sí. Por ejemplo, yo no sé si la Plaza estrenaría, porque la parte del estrenamiento ya no es que ellos estrenan la parte física. Claro. Porque después ya se cansan y en poco tiempo ya no dan malla. Sí, entonces, a algunas no les gusta que la saquen, aunque estén cansadas, y la sacan y se enojan igual. Sí. Esto en general en el fútbol, ¿para qué estamos con cosas? No solo a las mujeres les pasa en los hombres, pasa en todo sentido. ¿Qué me lo van a decir a mí? Que hice aquí cualquier cantidad de equipos y mi mamá me la sacaban todas las veces cuando hacía cambios que no. Pero es así la cosa, el que le gusta tiene que estar acostumbrado a eso. Es igual que ser dirigente, cualquier cosa, porque las críticas están a la orden del día. Sí. Claro. De hecho, en la función de entrenador es difícil en ese sentido, porque al final uno de afuera que siempre quiere ganar y claro, a veces no entiende que hay situaciones que a lo mejor un cambio por lesión y que uno de afuera no nota eso y la emprende con el entrenador. Y la parte dirigencial yo siento que es difícil porque uno nunca va a dejar contento a todos. Y hay muchas veces que hay gente que le gusta criticar y no le gusta apoyar, entonces a veces yo lo he visto harto en varios clubes cuando era jugador y después ahora que ya estoy un poco más de afuera, muchas veces los dirigentes o a veces los presidentes, que ni siquiera eran dirigentes, porque a veces queda el presidente solo y tenía que remar contra la corriente y sacar instituciones solo adelante, entonces es muy difícil, sobre todo el fútbol amateur, es bastante difícil a los dirigentes, a los delegados, todo, porque hay clubes que ya están trabajando a veces casi solos, los dirigentes tienen que llegar en la mañana a rayar la cancha, a veces en la mitad de semana ir a regar, hacer todo, ir a hacer el pedido y muy poco apoyo para el asunto de la venta también de las cosas, la entrada, es muy difícil, en el asunto amateur, cuando no hay cooperación. Y después lo otro, que hay muchos de afuera que nunca no hacen nada y critican, claro. Entonces, cuando también se forman grupos a veces en los clubes, claro, que no le hacen ni un bien al club, personas que han sido toda la vida de una parte, toda la vida se han criado con amigos y todo, y cualquier cosa que les parece mal y piensan que son un poquito aporte, empiezan a pedir, y no fuera así, que se fueran solos, se van con otros también, dicen los vamos y se llenan, y le hacen un gran daño a la institución, porque los clubes, yo digo aquí, siempre yo admiraba aquí a los de aquí del turno de la Plaza, aquí es un sector bien grande, que tienen cualquier semilla de jugadores, pero resulta que juegan hasta cuando tienen y después ya empiezan a irse, cuando aquí la Plaza debía de ser una potencia. Jugadores de aquí de la población, como era antes, como dicen, cuando eran todos de acá y todos jugaban por aquí, se la jugaban por la camiseta, y todos, como se dice, todos pagaban su camiseta también, pagaban su pasaje, y ahora entonces que hay que traer jugadores que hay que estarle pagando 50, 20, 30 o 100 para tener un equipo competitivo, yo nunca les he encontrado nunca el pie a esa parte, nunca, yo desde que estoy, nunca he criticado siempre eso, pero es igual que si fuera a hablar en el desierto, porque nadie me escucha, porque no escuchan los dirigentes, y eso
que estamos todos y todos los que están allegados al fútbol y los que son dirigentes antiguos y todo, sabemos que eso es totalmente ilegal. No se le puede pagar a un jugador. Y eso, ¿qué es lo difícil es comprobar? Claro. Porque si usted comprueba... Es que en la materia es todo amateur, pues no hay claro, contrato, no hay no, nada claro, que respalde claro. Ciertos pagos, entonces al final no hay como dice usted, como comprobar. Y yo, por ejemplo, comparto harto lo que dice usted, por ejemplo, en los clubes, yo como jugador también vi situaciones que a veces se arman bandos, y yo siempre he sido crítico de eso, porque al final uno tiene que remar todos por el mismo lado, o sea, uno puede tener diferencia con la persona que esté ahí en el club, pero si remamos, yo creo que a la larga siempre uno va a querer que el club gane, y hay gente a veces que peca a veces de eso, de creer ser dueño de la verdad, y se crean conflictos internos y al final repercuten a veces en lo deportivo. Y cuando se rema todo para un mismo lado, se tienen buenos resultados. O sea, Bueno, eso está claro. yo me tocó ser jugador en el Roble cuando el Roble estaba recién comenzando todo este proyecto que a la larga, yo con muchos de los que jugaron la final, yo jugaba con ellos en tercera. En tercera medio. Yo ya venía de vuelta ya y ellos iban recién escalando, claro. Y ahí uno veía eso. Si hay algo que siempre he destacado del Roble en ese momento, y yo me imagino que después eso se fue acrecentando en forma positiva, era de que todos remaban para el mismo lado. O sea, habían diferencias que son normales, pero el fin siempre era el mismo. el que le fuera bien al club. Entonces al final apoyaba a la junta de vecinos, apoyaba a la señora, o sea, todo se hacía de distinta manera y siempre era en beneficio del club. Y a veces en eso se pierde. Y con respecto a lo que decía usted del pago de jugadores, sí, también uno mismo lo vio, pues, o sea, yo me acuerdo cuando nosotros jugábamos más chicos, teníamos que pagar la camiseta, teníamos que pagar la entrada, teníamos que pagar los viajes, todo se pagaba. Y uno iba igual, pues, o sea, claro. Y ahora hay que comprar zapatos, hay que comprar canilleras, hay que comprar de todo, pues, y al final se lleva, el club corre con los viajes, y más encima hay jugadores que piden cifras que no son realistas, o sea, de jugadores que piden $1 millón en el año para jugar todo el año. Juegan 2 partidos, se lesionan, después no van más, o cualquier cosa, y después andan pidiendo para los medicamentos. No, claro, entonces es difícil. Es difícil, pero y mientras no se haga nada a nivel ANFA nacional, uno lo ve hasta los mismos nacionales, o sea, ya no parecen amateur, porque si usted ve un campeonato nacional, son puros ex profesionales y ningún ex profesional va a venir a jugar gratis. Claro, y como le digo yo, lo otro que estaba comentando reciente que usted de los jugadores, la prueba está con Comercio cuando jugaron al Nacional los niños, cuando salieron campeones aquí en el Nacional. Comercio fue, que la mayoría de los jugadores eran de Comercio. Sí, cuando la local sub-17 salió. Claro. Entre 5 la mayoría de los jugadores eran de Comercio. Sí, la base era Comercio y un poquito de Estrella Prat, pero claro, la base fue Comercio. Sí. Y esos mismos jugadores que yo me acuerdo, por eso que yo siempre he estado sentido, esos jugadores jugaban en Comercio. Yo tenía un equipo de Unión Esperanza, que nosotros le ganamos a ese equipo, que era casi la mayoría, en el estadio en una final, y resulta que la Esperanza se disolvió. Se disolvió esa camada de jugadores que había ahí, se disolvió porque por los jugadores que se fueron a jugar como dijo, a veces me enojan y me dicen, por un completo y una bebida. Sí. Se lo convidaron para otro lado, sí. Y se empezaron a ir, y al final se desarmó ese equipo que yo siempre si yo hubiera seguido en ese mismo nivel con esos niños, Las Vegas ya llegaba bien arriba porque era un club, unos cabros que todos jugaban, todos buen pie, todos jugaban bien, y resulta que los cabros empezaron a irse a un club, otro a otro club, y usted sabe que si usted le pone un repuesto de Charay o un Suzuki, no andan nunca bien. Claro. Y eso pasa en los clubes. Sí, de hecho, usted hace alusión a Comercio y claro, gran parte de esa generación ya nadie está en Comercio. No es medio, ¿no es? Y al final, Comercio en esos años era un gran formador. De hecho, hasta hace muy poco tenía una escuelita en funcionamiento. Y Comercio es uno de los clubes históricos de la comuna. O sea, si lo llevamos a méritos deportivos, para mí Comercio, más allá de que el presente en la asociación local no sea el mejor,
en medios deportivos, para mí debe ser uno de los más grandes en la comuna, basado en En la temas. tercera división. y Claro, todo. la tercera división, o sea, Comercio es el único equipo que llegó a tercera división. Bueno, también tuvo Inducor, pero el único equipo que logró salir campeón en tercera división, no recuerdo el año ahora, pero fue una apertura, o sea, un campeonato nacional. Mire, Comercio estuvo también a minutos de subir a primera vez en segunda división, que se llamaba en esos años. claro. Una definición con Rengo. Y no, yo creo que eso es son logros importantes que quizás con los años se han ido quedando atrás, pero es una gran institución. Yo creo que es de las más grandes en la comuna, entonces a veces duele ver cómo está ahora. Y también yo creo que pasa por lo que hizo usted, que al final no se genera identidad ahora. Los niños hacen todo un proceso en un club y Después el papá o la mamá le van para allá. o a veces por el mismo dinero. Claro, y finalmente es una institución que merece estar mucho más de arriba de donde está. O sea, La prueba está que los cabros de Comercio, que son de los mellizos que le dicen, juegan en Santa Rosa. sí. Estaban jugando en Santa Rosa. Y era uno de los... No los quería mencionar yo, pero claro, ahí Claro, hacía ilusión claro. yo en que fueron parte de ese proceso, De ese que hacía, proceso, claro. y que ahora están jugando, claro. Entonces, en sí, Santa Rosa. y si se me han mantenido ahí. Sí, por eso que esa es la identidad de los clubes, eso es la que no tiene que perderse. Eso es lo que los niños, es que lo que pasa es que antes los padres le incentivaban que tenían que jugar ahí, no los dejaban que se fueran de ahí, del club. Sí. Porque como anécdota, una vez, no voy a nombrar la persona, pero uno de Las Vegas le dijo al papá, me voy a ir a tal club, te vas a ir de la casa. Entonces ya eso era... Sí, bueno, claro. eran otras cosas. Claro. Sí, estamos quedando un poco corto de tiempo ya. Vamos a dar los resultados de lo que se jugó este fin de semana Ya, recién dale, pasado, que recordemos, como habíamos hecho mención antes en el programa, la Asociación Rural suspendió los partidos, no se jugó ningún partido del fin de semana pasado. Y en la asociación local se suspendió Victoria Morandé con Díaz Lara por duelo, me dijeron. Estrella Prat con Rungue por la participación de Rungue en la Copa de Campeones, y se disputó en la cancha Montenegro, Miraflores de Montenegro con Asies Vargas. En sub-10 fue triunfo de Miraflores 4-0. En segunda serie fue triunfo de Miraflores 4-0. En seniors fue triunfo de Miraflores 3-1. Y en primera serie fue triunfo de Miraflores 6-2. Y también se disputó en la cancha Chorrillos. Santa Teresa recibió a Comercio. En tercera serie fue triunfo de Comercio 5-1. En segunda serie fue triunfo de Comercio 5-2. En seniors fue triunfo de Santa Teresa 4-0. Y en primera serie fue triunfo de Comercio 2-0. En cuanto a las programaciones, este fin de semana, en cuanto a la asociación local, Estrella Prat recibe a Miraflores. Comercio... Estrella Prat recibe a Miraflores en cancha Chorrillos. Comercio recibe a Victoria Morandé en Las Peñas. Y Díaz Lara recibe a Santa Teresa en el Estadio Municipal. Con respecto a la asociación rural, se debiese jugar la fecha 10 de este campeonato, que era la que estaba programada el fin de semana pasado, y ahí entiendo que fueron unos temas internos en la asociación. Se suspendió el día sábado en la tarde, se le informó a los clubes de la suspensión. La fecha 10 debiese ser Vichiculén versus Inducor, Las Palmas con Las Peñas, Unión Estancilla versus Unión Esperanza, y Unión Molino con El Roble. Recordemos que hay dos partidos que no se juegan por las sanciones que están vigentes, claro. Y al otro que quería hacer mención antes de cerrar el programa es enviarle nuestras felicitaciones a Joaquín Soto, jugador de Unión La Calera y Yayaíno, que nuevamente fue citado al microciclo en la selección sub-20. Claro. Está citado del 16 al 24 de febrero en el complejo Juan Pinto Durán, y entiendo ahora este microciclo contempla un partido amistoso ante Deportes Santa Cruz. Así que nuestras felicitaciones de acá. Vamos a tratar de traerlo, ojalá en el corto plazo. Claro. Ahí hay que ver los tiempos, porque justo por el programa el día viernes y a veces hay partidos. El día viernes, claro. O está citado ahí concentrando, entonces por es eso muy difícil. Claro, es difícil, así que pero es una gran alegría, yo creo, para la comuna, y orgullo tener un jugador en una selección nacional. Y yo creo que la categoría da lo mismo, mientras sea selección nacional es muy difícil llegar, entonces
Eso, enviarle nuestras felicitaciones desde acá. Sí, porque le siga yendo bien a Joaquín. Tiene mucho apoyo de su padre, de su madre y también de nuestro director, que siempre es el jefe, también lo apoya mucho. Y ojalá le siga yendo bien. Mientras él esté en su trabajo que ese, nosotros no podemos traerlo, pero cuando él tenga tiempo sabemos que va a tener la disposición para venir para acá. Sí, así que eso. Eso sería por parte mía. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho y eso. Sí, yo por mi parte agradecer la sintonía del día de hoy, dejarlo invitado ojalá para la próxima semana a un nuevo programa de Expresión Deportiva y enviar todas las buenas vibras a los dos clubes que mañana nos representan en la Copa de Campeones. Expresión Deportiva, donde se vive todo el deporte.